Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos, Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenidos al estudio de hoy. Estamos siguiendo estudiar el libro de Hechos. Entonces soy el pastor Juan, aquí en la colonia Rivera Campestre. Vamos a orar y empezamos. Señor Jesús, gracias otra vez que podemos estar aquí. Bendice tu palabra. Amén. Si se acuerdan, otra semana, hablando de Esteban y hablando del liderazgo, ellos habían escogido porque había problemas entre las viudas, como la iglesia creció y peleando, nuestras viudas no están recibiendo. Entonces habría hablado de no poner manos rápido sobre una persona para hacer una obra. Y los discípulos habían dicho, mira, no podemos hacer esta obra porque estamos dedicados a la palabra de Dios y la oración. Mejor busquen hombres llenos del Espíritu Santo. Y entonces escogieron entre ellos 7. Y por medio de Esteban, él estaba haciendo milagros. Por medio de él, Dios haciéndolo. Entonces los religiosos, envidia otra vez, lo agarraron como no podían pararlo. Y él contestaba sabiamente. Era un hombre que debe ser cada hombre o mujer sirviendo, lleno de la palabra de Dios. Ellos lo llevaron al concilio. En verso 11, en Hechos 6:11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo y los ancianos y los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Okay? Entonces ahí está delante de los líderes y pusieron testigos falsos. Acuérdense esto, testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces, mi vida, ellos buscaron testigos falsos y mi vida debe ser como cristiano tal que si el enemigo me quiere atacar, tiene que hablar algo que es una mentira, porque estoy apartado del pecado, estoy caminando con Dios. No debe poder llegar, hey, yo te miré saliendo de la cantina el otro día, y esto me pasó una vez. Alguien me miró en zona centro, como tuvimos un centro ahí de drogadicción, y me miró saliendo de una cantina. Entonces dice, yo te miré el otro día saliendo de una cantina. Dije, es cierto. Y el hermano tal fulano estaba conmigo, porque habíamos entrado para buscar el gerente ahí, porque la cantina estaba frente a nosotros y todos los que toman ahí estacionaban y tapaban todo enfrente de nuestro edificio. Entonces yo sabiendo Satanás iba a buscar, entonces llevé a un hermano conmigo a buscar al gerente. Y sí, entramos a la cantina. ¿Quién es el encargado? Dile a su gente que no estaciona aquí. Habla con las personas que están ahí tomando y que estacionan enfrente de tu lugar. Y no tapar mis espacios, los necesito. Entonces, si alguien quiere tumbarte, que sea mentira, que no sea cierto. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret, mentiras, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, qué bonito. Llegaron para atacarle. Ya estaban falsamente acusándole
y él nada más está ahí con una sonrisa, confiado en Dios. Y ellos hasta mirándolo como, ay, ¿qué? Porque lo miraban como un ángel de Dios. Era obviamente inocente, estaban hablando mentiras. Y Satanás, si no puede hallar algo de tu vida, va a hablar mentiras y va a buscar cómo. Pero que mi vida sea entregado de tal otra vez que no puede, no, yo te miré tomando, yo te miré fumando ahí el otro día en el parque, que sea mentira y no tiene que defenderse. Um, en Hechos 7:1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Están acusándole falsamente? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oigan, ya no está enojado como, no es cierto. Y ni se defendió, nada más dijo, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Entonces, Esteban era judío. Él sabía la historia de su pueblo. Este es el pueblo de Dios, Israel. Y ellos están ahí, los líderes religiosos, yo los llamo mafiosos, celos, y quieren matar y destruir la obra de Dios, quieren controlar todo el asunto. Entonces Esteban, siendo judío, va a hablarles la historia de ellos, va a hacerlos reflexionar en la palabra de Dios, las profecías, el plan de salvación que Dios tenía por su pueblo. Sus corazones están duros y no van a aceptar, pero de cualquier forma, entonces de esto en adelante voy a leer mucho. No hay mucho que explicar y le digo, léalo muchas veces, lea en el Antiguo Testamento la historia de Israel, que conozca esto. Fíjate, voy a empezar y no voy a explicar mucho porque es puro leer. Entonces, y le dijo, ok, hablando de que varones, hermanos, Dios apareció a Abraham, ok. Entonces, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parientela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios primero hizo la nación judía, sacó un hombre, Abraham, de su pueblo idólatra, y de un hombre que buscaba de Dios hizo una nación, la nación de Israel. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Está dando su defensa, están acusándole falsamente delante de los judíos y él está en su defensa. Y no le dio herencia a Abraham en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió, muy importante, le prometió a Abraham que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Le dio una promesa de la tierra y le dio una promesa de un hijo. Y esta tierra prometida es para nosotros por medio de un hijo que llegó a ser Jesús. Y nosotros tenemos la promesa de este hijo Jesús que vino por linaje de Abraham, y la tierra prometida estar con Dios por medio de la salvación en Jesús. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Qué feo. No podemos entender muchas cosas que Dios hace, pero Dios es justo. Entonces, hablando de cuando ellos entraron en Egipto, iban a ser esclavos por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Hablando cuando
Moisés lo sacó después de 400 años y le dio el pacto de la circuncisión y nosotros tenemos el bautismo. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidió al octavo día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y si no sabes la historia de José, vamos a leer ahorita parte, pero hay que leer el libro de Génesis. No, hombre, cada vez que leo esta historia de José, lo que pasó con él, y Dios estaba con él, se quedó fiel y se quedó fiel. Es una historia que me hace llorar cada vez hasta la fecha cuando leo esto en Génesis. Y le libró de todas sus tribulaciones, hablando de José, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Pero primero había pasado 7 años en la cárcel, vendido como esclavo y muchas cosas, y luego salió como rey. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, pero José su hijo era rey en este tiempo. En la segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parientela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también de sus padres. Entonces José, sus hermanos los vendieron como esclavo, fue a Egipto, pasó muchos años en la cárcel, salió, llegó a ser rey. En el tiempo de necesidad era como Salvador, mandó por su familia, trajo toda su familia a Egipto, porque había comida en Egipto, pero todo lo demás del país no. Entonces el pueblo de Dios se quedó en Egipto 400 años. Y también dice, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, la promesa de la tierra, su herencia en Israel, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. José tenía favor, pero levantó, y su pueblo también levantó otro rey y quitó este favor Dios para cumplir su propósito de echarlos fuera de Egipto. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expulsaran a la muerte a sus niños para que no se propagasen, no creciera más el pueblo. Empezaron literalmente a ir casa a casa los egipcios con los judíos y tomar sus bebés machos y los echaron vivos en el río para matarlos. Era un tiempo horrible y el pueblo de Dios empezó a clamar. El pueblo había crecido a 1 millón, 2 millones de personas. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Todos casi hemos visto esto en movies en la televisión, pues hemos visto esto. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón él a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces Moisés, él vivía como rey en la casa de Faraón. A 40 años decidió, ¿sabes qué? Él dio cuenta que era judío
y quiso visitar, entonces a ver qué está pasando entre mi pueblo. Obviamente Dios estaba moviendo su corazón. Entonces, y al ver a uno que era maltratado de su pueblo, de su familia, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suyo, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente, entonces él tenía el llamado de sacar el pueblo de Dios, pero necesitaba ser refinado primero por Dios. Primero, Moisés tenía que ir al desierto 40 años para aprender cómo vivir, dónde en el desierto, dónde había agua, cómo conseguir comida, cómo conservar su vida en el medio del desierto. Entonces, él primero tenía que ser preparado 40 años y luego él primero fue preparado en la casa de Faraón. Él sabía de los magos, él sabía del lenguaje, él sabía de su cultura, él sabía todo cómo entrar, cómo presentar ante Faraón, porque prácticamente era egipcio. Entonces fue entrenado en Egipto 40 años y luego Dios le mandó al desierto para ser preparado 40 años y luego le llamó a regresar para librar su pueblo. Cualquiera hombre o mujer que Dios va a usar grandemente va a pasar mucho prueba y a lo mejor muchos años en su vida que no va a entender por qué estas cosas. ¿Y por qué está pasando así? Pero es Dios preparando su vida para poder ser usado. Al día siguiente se presentó a unos de aquellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Dio cuenta, ay, fue descubierto, el mismo Faraón me va a matar. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, Dios le estaba preparando para cómo vivir otra vez en el desierto, para llevar y sacar todo su pueblo. Sin estos 40 años, Moisés no hubiera podido hacerlo. Entonces él ya lo sacó y cuando sacó el pueblo, ya sabía dónde hallar agua, cómo vivir el pueblo en el desierto. Pasados los 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Estaba en Egipto. Dios es el que mira tu aflicción, mi aflicción. Él estaba en Egipto, huyó, cumplió la voluntad de Dios en el desierto y regresó para sacar su pueblo. ¿Sabes qué? Dios ha escuchado tu aflicción, tu clamor también. Yo me acuerdo, estaba en una iglesia, primero había aceptado al Señor
Y cuando acepté al Señor, quería buscar de Dios, quería conocerlo. No tenía intereses en otras cosas. Y cuando Dios tocó mi vida, me dio una razón de vivir, de servirle a Él. Y Dios primero me mandó a una iglesia donde yo aprendí todo lo que no debes hacer y clamaba a Dios, Dios, ¿qué pasa aquí con esta gente? No me quería, la verdad, yo era bien aventado, bien loco y Dios pasando unos 3 años y medio, un día me dijo en una voz audible, ya terminaste aquí. Y me mandó a un lugar que, ¿cómo doy gracias a Dios? Capilla Calvario, una iglesia donde enseñaban y enseñan la palabra de Dios verso por verso, así capítulo por capítulo, libro por libro. Lo que hallé es, en lugar de buscando riquezas y cosas y hacer milagros, tener toda la atención, empecé a aprender la primera vez. Y yo estaba confundido, ¿por qué me mandaste a aquel lugar? Pero ahora, ya 27 años en México, yo siempre pensaba, ¿qué me vas a hacer aquí, Señor? ¿Qué va a pasar? Pero Dios escucha tu clamor y Él escuchó mi clamor y me llevó a un lugar donde empezaron a enseñarme de veras la palabra de Dios, de poner mi vida sobre el fundamento, no sobre emociones o sobre experiencias o dinero, riquezas que nunca pueden llenar el corazón, sino sobre la roca, Cristo, mi vida sobre Él. Entonces, gracias a Dios, Dios escucha a ti también. A este Moisés, bien, está dando su testimonio y su defensa, Esteban, acuérdense, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, cuando Moisés estaba separando a los hermanos, peleando, ¿y quién te puso a ti como juez de nosotros? Perdón, huyó y 40 años regresó, pero regresó llamado por Dios para hacer la obra. Moisés lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el mar Rojo abrió el mar. En el desierto por 40 años, Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, con esto termino, profeta los levantará el Señor su Dios de entre sus hermanos, como a mí, a él oirán. Bueno, llegando a este punto van a tener que regresar porque ahí empieza muy pesado. Dice, ustedes lo mataron básicamente el Señor Jesús. Y en su misma escritura dice que Moisés, en quien confían, dice que Dios iba a levantar un profeta como un hombre de carne, pero Dios en carne. A él tienen que escuchar. Dice, como a mí, a él oirán. Es la palabra de Dios, una profecía del Señor Jesús. Entonces dice que el que escucha a Él va a tener la vida. Otra vez, la salvación está solamente en Jesús. Jesús vino, murió en una cruz. Dios manifestado en la carne, Dios mismo, pagó por nuestros pecados dando su sangre en esta cruz. Fue sepultado y resucitó. Y el que cree por fe en Él, en lo que Él hizo, Él recibe la paga. Si no, la persona que no recibe, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Entonces, si no tiene Jesús, va a tener que pagar la pena de la muerte, el infierno, y pagar por sus pecados para siempre. Pero, ¿para qué? Dios vino y murió. Recíbelo.
el Señor Jesús te ama y quiere salvar tu vida. Si quieres recibirlo, ores conmigo. Señor Jesús, perdóname mis pecados. Entra en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Nos vemos en la otra. Entonces, hasta la otra semana. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro.